Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas, siempre con el tremendo gozo de vernos, de alabar al Señor y de meditar en su palabra. Vamos a ir al libro de Éxodo. Y vamos a abrir el capítulo 15. Vamos a leer allí los versos 22 y 23. Éxodo 15, 22 y 23. Dice la palabra del Señor: E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Vamos a orar. Padre nuestro, muchas gracias. Estamos muy contentos de reconocer tu nombre a través del canto, a través de nuestro gozo, porque solo de ti podemos recibir el gozo de la verdadera paz. Muchas gracias por estar juntos y dedicarnos ahora para meditar en tu santa palabra. Queremos rogarte, Dios, que esto no sea un pasatiempo, un solo pasarla bien, lo cual es importante, saludarnos y gozarnos en ti. Pero además, mucho más que eso, Señor, que tu palabra nos conduzca en hacer tu santa voluntad. Queremos rogarte que tu Espíritu nos dé entendimiento, sabiduría, sobre todo un espíritu apacible para ser obedientes a esta palabra y gozarnos en ello, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a hablar esta mañana del tema la dulzura que Dios produce en tu vida. La dulzura. Y para hablar de dulzura hemos escogido un pasaje que nos habla de aguas amargas. Y vamos a hablar de cómo calmar y darle respuesta a nuestras amarguras. Porque solo de Cristo podemos recibir dulzura. Esta vida es amarga. Hay momentos felices, hay momentos alegres, pero son pasajeros. La vida, el mundo en general está lleno de ocasiones para la ira, para la amargura, para las decepciones. Pero en medio de ello, nosotros los creyentes hemos aprendido a confiar en que solo del Señor Jesucristo podemos recibir dulzura. De esto vamos a hablar esta mañana. El pueblo de Israel ya había salido de la esclavitud de Egipto, siendo conducidos por Moisés, y ya todos sabemos, recordamos todas las grandes cosas que Dios hizo con el pueblo de Israel allí mientras estaban viviendo. La Biblia nos enseña que por unos 400 años vivieron la amargura de la esclavitud en Egipto, hasta que por fin Dios envió a un líder como Moisés, y Dios manifestó grandes muestras de su poder a través de Moisés allí en Egipto. Las plagas, tantas cosas grandes que Dios hizo a través de Moisés. Y cuando ya por fin pudieron salir, Dios abrió el mar para que ellos pasaran en seco. ¡Qué algarabía, qué gozo, qué alegría! Cuando Dios los hizo cruzar al desierto. Y allí empezaron una larga caminata. No estaba prevista en el plan de Dios que fuera tan larga, pero por causa de su desobediencia, ellos no creyeron a Dios,
esa caminata se volvió tan larga de 40 años. Bien, pero antes de todo eso, nos vamos a detener en este capítulo 15 y mire cómo dice la Biblia que después de que salieron y pasaron por el Mar Rojo y llegaron al desierto, empezaron a caminar. 3 días nada más. Y ya comenzaron o continuaron los problemas. Porque desde antes que cruzaran el Mar Rojo ya estaban descontentos. Estaban en el desierto y no hay cosechas en el desierto y no hay lluvias en el desierto, por tanto no hay agua. Y qué incomodidad caminar en el desierto con aquel sol tan fuerte. Anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Ah, qué terrible, hermanos. Todos nosotros sabemos. Mire, nuestro cuerpo está preparado para aguantar algunos días de hambre, pero no la sed. No, la sed es sofocante. Nadie puede vivir sin agua. Y cuando de repente encontraron un poco de agua, ay, hermanos, me imagino aquella alegría. Y fueron a buscar el agua, encontraron un poco de agua en el desierto. Pero resulta que eran amargas. No podían tomar del agua. Las aguas eran amargas. 3 días sin tomar agua, dice el versículo 22. Anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y cuando hallaron eran amargas y no pudieron beberla. Verso 23. No pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Óigame, hay que decir algo. No se llamaba Mara. Ellos le pusieron Mara, que significa amargura. No tenía nombre ese lugar, pero ellos les pusieron el nombre de amargura, aguas de amargura, Mara, en el lenguaje de ellos. Hermanos, hermanas, siempre trato de que vayamos aplicando, porque la pregunta para muchos puede ser, óigame, qué interesante todas esas historias de Génesis, de Éxodo y de todos los libros antiguos, pero eso ya pasó y tan lejano, miles de años atrás. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Bueno, hermanos y hermanas, nosotros no hemos sido sacados de ninguna situación de esclavitud, como ellos vivieron en Egipto. Nosotros no hemos tenido que pasar en seco en medio del mar. Nosotros no hemos tenido que caminar por el desierto. Y si alguien conoce el desierto es por turismo. Ay, qué bonito conocer el desierto. Tomamos unas fotos y unas cuantas selfies y volvemos a casa contentos y las compartimos. No, esta no es la realidad aquí. No. Estaban escapando de un pueblo fuerte llamado Egipto y ahora había que caminar mucho tiempo en el desierto, sin condiciones abundantes para la vida. Nosotros, aunque no estamos en esas situaciones de desierto y de hambre y de sed en el desierto, pero tenemos grandes frustraciones, vivimos amarguras. Cuando por nuestros propios medios creemos haber alcanzado algo y al final no era lo que esperábamos. ¡Qué amargura! Hermanos, tiene que ver con nuestro estado de vida. ¿Cuántos jóvenes se casan con grandes ilusiones, como debe ser? Cuando Dios ha guiado ese noviazgo y nos casamos y todo el mundo dice felicidades, que quiere decir vivan felices, pero menos de un año después, hermanos, a veces yo pues hago que nuestros jóvenes piensen en esas realidades y se acaban de casar 3 meses después y ya después les pregunto, ¿cuántas veces han sonado las pailas? ¿Sabe lo que estoy preguntando? ¿Cuántas veces ya se han dado? Ellos se ríen y dicen, no, pastor, pues, bueno. Pero la verdad es que las discusiones y las diferencias
son propias de una vida del mundo, de la carne, de la naturaleza humana. Lo deseable es que no ocurra, pero ocurre. Y ya después, en un año ya, ay pastor, qué decepción. Así pasa cuando también con mucho sentido de victoria te coronas en la carrera universitaria. Ya soy ingeniero, ya soy doctor, ya soy, ay, cuántas cosas más. Ya soy maestro. Te felicitamos, sigue adelante. Y cuando vas caminando y dices, no era lo que yo esperaba. Esperaba otra cosa. Bueno, hermanos y hermanas, frustraciones, decepciones, amarguras. Al final no era lo que esperábamos. Y cuando el pueblo estaba con el Moisés en el desierto y lo que encontraron fueron aguas amargas, comenzó, por supuesto, el reclamo, el descontento se hizo más fuerte. Y el sujeto visible para descargar el descontento, ¿quién es? Moisés. Por culpa tuya estamos aquí. Bien estábamos allá. Óigame, pensemos un poquito. ¿Alguien puede estar bien siendo esclavo? Ellos no estaban bien. Tenían una sobrecarga de trabajo sin salario porque los esclavos no recibían salario, ni habían tantas prestaciones sociales como hoy tenemos. No, porque no son considerados trabajadores. Están despojados de libertad. Trabajan forzosamente en una tierra extraña. ¿Quién puede estar bien allí? Pero fíjese bien el descontento. Mejor estábamos allí que ahora que nos ha sacado. Por lo menos comíamos, aquí no tenemos ni qué comer. Por lo menos teníamos agua, aunque el trabajo era forzado, pero aquí no tenemos ni agua. Y el agua que encontramos es amarga. Tú eres el culpable. Hermanos, no sé cuántas veces hemos leído este pasaje. ¿Ha pensado usted en lo que sintió, pensó Moisés? Ay, Señor, yo no busqué esto, tú me trajiste. Yo no busqué ponerme de líder, tú me pusiste. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo respondo a esta situación? El pueblo rápidamente olvidó que tenía a alguien a quien acudir. Porque cuando hay tiempos de aflicción, aún nosotros en la iglesia cantamos alegres, alabada al gran rey, cantamos alegres al Señor. Pero salimos de aquí, vienen las aflicciones y te va mal en el negocio o te despiden y no sabes por qué y comienza la amargura. Señor, ¿por qué? No me merezco esto, Señor. Y muchos preguntan a Dios en oración, otros muchos ni siquiera preguntan, sencillamente estoy enojado con Dios. Óigame, esto es real. Yo he escuchado eso. Estoy enojado con Dios. Una hermanita perdió miembros de su familia en poco tiempo. 2, 3 miembros de su familia. Óigame, a nadie le gusta que se muera su gente, que se muera nadie, pero nos morimos. Y óigame, ¿y qué edad tenía su mamita? 90 y tanto. Óigame, sí, no queremos que se muera, pero si se mueren los de 18, si se mueren los recién nacidos, ¿cuál es la razón de estar enojado con Dios? Estoy enojada con Dios. Tenga cuidado con eso. Amarguras, falta de respuesta. Creemos que Dios no responde. ¿Cómo no? Si Dios le dio larga vida a tu mamita, dale gracias a Dios. No hay razón para esa amargura. Entonces dice la Biblia en el versículo 24, el pueblo murmuró contra Moisés
y dijo: ¿qué hemos de beber? Danos de beber, por culpa tuya estamos aquí. Hermanos y hermanas, cuando nos falta la fe y estamos agobiados por la duda, acudimos a la murmuración. Y eso pasa en todos lados. No fue solo con Moisés. Después murmuraron contra Josué. Después murmuraron contra todo aquel que se levantó, como los profetas. Dice palabra de Dios: por culpa tuya estamos así como estamos, porque tú trajiste palabra negativa, ¿no? Palabra de castigo. Suele ocurrir, hermanos y hermanas, en cualquier núcleo donde hay seres humanos. Si el negocio no va bien, es por culpa del otro, por culpa del jefe, por culpa del que tomó una decisión. Los hijos muchas veces dicen: por culpa de papá. En la iglesia, por culpa de los líderes. Hermanos y hermanas, es natural entre nosotros. La murmuración, el descontento, siempre hay que ponerle un rostro al descontento. Observemos un poco el clamor de Moisés. Y Moisés nos enseña con su actitud que sí tenemos a quien acudir. No con amargura, sino con gratitud, con agradecimiento, porque nada de esta vida, nada de lo bueno lo merecemos. Lo bueno que recibimos es por gracia de Dios. Aún en medio del dolor, de la enfermedad, de la limitación, de los problemas, Dios está allí para cuidarnos. Dios nos prueba. Y Moisés nos enseña que sí hay a quien acudir. El verso 25 en la primera parte dice: y Moisés clamó a Jehová. Qué bueno, hermanos. No se trata solo de clamar. Porque de repente decimos cuando tenemos problemas: ay, voy a acudir a los cielos. No, los cielos son impersonales, los cielos no. Dios que está en el cielo. Y mucha gente dice: y aquel que está en aflicción, bajó todos los santos, baje todo lo que quiera, pero los santos tampoco. Hermanos y hermanas, sí tenemos a quien acudir, uno solo: Dios. Y Moisés lo sabía muy bien. Y Moisés clamó a Jehová. Bueno, a veces no clamamos ni a nada, a los cielos, a los santos poderes, lo que sea. No, es a Dios. Pero peor, cuando clamamos a cada uno de nosotros. Hermanos, sí podemos buscar ayuda. No niego eso. Qué bendición que Dios ha puesto a tu papá, a tu mamá, a tu mejor amigo. Qué bueno. Son instrumentos de Dios. Siempre es Dios. Podemos ser instrumentos de bendición para con otros, pero no somos nosotros. Siempre es Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto solo proviene de lo alto. Y eso es Dios. Moisés sabía a quién clamar y clamó a Dios. No se confió de sí mismo. Clamó a Dios. Ya dijimos, hermanos y hermanas, el primer rostro para culpar en esa situación de sed y de aguas amargas, el primer rostro a quien reclamar es Moisés: por culpa tuya. Y no vino Moisés calma, yo sí, voy a darles la respuesta, yo sí puedo. No, Moisés sabe que no puede nada. Y clamó a Jehová. Y tratando de entender lo que pasa con muchos que se arrogan la posición de Dios. Hay arrogancia. Yo decreto. ¿Qué más dicen? Yo declaro. Hermano, tú no declaras nada. Lo que hay que declarar ya lo declaró Jehová. Lo que hay que decretar ya está en las benditas y sagradas escrituras. Dios ya habló. Y ninguno de nosotros tiene que estar esperando ni una sola palabra nueva. Todo lo que Dios dijo ya está escrito.
Solo tenemos que creerlo y obedecerlo. No vino Moisés a decretar, decreto que se calmen. No. Clamó a Jehová. ¿Sabe lo que es clamar? Humillarse, rendirse todo. Y para los que no saben qué cosa es rendirse, yo creo que podemos entender, ¿no? Siempre doy el ejemplo de que si hay una batalla, una guerra, y salen los dos ejércitos ahí, y uno tiene que prevalecer contra el otro, y de repente van muriendo todos los soldados y van quedando cada vez menos hasta que queda uno y dice, ya luchamos y ya me quedé solo, ya no me queda nada más que rendirme. ¿Qué cosa es rendirme? Tira su arma y levanta sus manos. Eso es rendirse delante de Dios. Señor, ya luché conmigo mismo en esta vida. Señor, ya quise traer paz a mi vida y no lo encontré. Ya quise traer bendición, ya quise traer sosiego. No, mi vida no tiene sentido. Me rindo delante de ti. Humillación total, y Moisés lo hizo delante de Dios. No alardeó frente al pueblo como si se merecía ser escuchado. Porque también eso es otra cosa. Dios puede, pero ustedes aguántenme porque Dios me puso aquí. No. Es cierto, Dios te puso, pero esa no es razón para alardear. Es razón para enseñar a los otros que también tienen que aprender a humillarse delante de Dios. Otra cosa que encontramos aquí, hermanos y hermanas, Moisés no mostró amargura. Y no es fácil, algunas veces sí, pero en este momento no vino aquí, Señor, ya no los aguanto, pártelos con un rayo, hazlos desaparecer. No. Tomó su posición de líder, se humilló delante de Dios, no mostró amargura, sino sumisión, se sometió a Dios. Y ellos no solo deseaban agua, sino agua que saciara la sed, no cualquier agua. Mira una cosa tan interesante. El mar está lleno de agua, pero no sacia. Exactamente lo mismo cuando nosotros, para resolver nuestros problemas, nuestras crisis, queremos las religiones, buscamos las religiones. Este mundo abunda en religiones y hay países donde son mucho más llenos de religiones que nuestras naciones aquí. Si nosotros estamos llenos de muchas religiones, hay países que más. Porque la gente en todos los tiempos siempre ha tratado de resolver o de encontrar respuesta a sus problemas por las religiones, por falsos dioses, por falsas creencias. Y en este mundo abundan las religiones, pero no sacian. Como puede abundar el agua del mar, pero es salada, no sacia la sed. Las respuestas humanas para enfrentar las crisis de toda clase no resuelven, traen amargura. En vez de resolver, te traen más problemas, más crisis. En vez de resolver tus problemas, te asocias con otros que te traen más problemas. Voy a resolver mi problema económico, voy a juntar mi capitalito con otro y más bien te hace daño y te dejó con las manos arriba. Quisiste resolver, pero no consultaste a Dios como Moisés lo hizo. Pero no te humillaste delante de Dios como Moisés lo hizo. Hermanos, hermanas, nosotros los creyentes en Cristo, hablamos de creer en Cristo ya en el lenguaje puro del Nuevo Testamento, creer en Dios. Cuando hablamos del enfoque global de las Escrituras desde Génesis, nosotros podemos testificar de una verdad, espero que todos podamos hacerlo: solo Dios es poderoso. Solo Dios es poderoso. Ninguno otro en este mundo que parezca poderoso lo es.
Solo Dios es poderoso. Y por eso solo Dios puede usar cualquier medio para endulzar nuestra amargura. Tu estado de desánimo, tu estado de depresión, tu estado de desesperanza, tu estado de aguas amargas, solo en Dios puedes encontrar dulzura. La segunda parte del verso 25 dice la Escritura, cuando hablamos siempre de Moisés, que Moisés se humilló, buscó el rostro de Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Óigame, insistimos que solo Dios es poderoso. Cosas tan maravillosas hace Dios cuando ni siquiera lo esperamos. ¿De qué modo puede Dios resolver? No lo sé, porque no se me ocurre. Es que Dios es todopoderoso y Él tiene formas que ni nos imaginamos. Siempre recuerdo con la palabra dice que Él nos enseñará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso es, cuando buscamos a Dios, Él tiene formas que ni siquiera sospechas. ¿Cómo va a sacarnos Dios de esta? No lo sabemos, pero Dios tiene poder para hacerlo. Y dice la Biblia que le mandó a Moisés tomar de un árbol, imagínese usted, un pedazo de tronco, una rama, y lo echó en las aguas, porque esto no fue Moisés. No se le ocurrió a Moisés, Dios lo mandó, y las aguas se endulzaron. Jehová le mostró el árbol, no le dio el agua, le mostró el árbol. Moisés tenía que mostrar fe y obedecer lo que Dios le mandó. Ahora quiero detenerme aquí un momentito, hermanos, porque nosotros no podemos dar por hecho de que Moisés sabía lo que iba a ocurrir cuando lanzó el pedazo de rama en el agua. Moisés hace esto. Imagínese usted, cualquiera de nosotros en lugar de Moisés hubiera discutido con Dios. Señor, las aguas son amargas, mira, la gente ya no la aguanto un poquito más y me quitan la vida, están enojados conmigo, están llenos de ira, es normal. ¿Qué hago, Señor? Manda la lluvia, Señor. Hubiera sido lógico, ¿no? Lluvia y recojamos en lo que podamos un poco de agua fresca. Y el Señor viene con algo que en nuestra mente no cabe. Miras ese árbol, échalo allí, corta una rama, lo que sea, y tírala al mar, a la poza esa de agua amarga. A lo mejor yo hubiera discutido con Dios. Señor, ¿y eso para qué sirve? No preguntes, hazlo. Señor, pero mira, esa rama no tiene ningún... Hazlo. ¿Sabe cuál es el problema nuestro? No creemos. Es desobediencia. ¿Y para qué, Señor? Eso no funciona. No discutas, hazlo. Solo obedece. Y eso marca nuestra vida, hermanos. No lo hacemos, aunque Dios nos grite, porque no lo creemos. El problema de la desobediencia está sustentado por la falta de fe. Sencillamente no lo creemos. Y fue Dios mismo quien le mostró esa rama, ese árbol, échalo al agua. Y Moisés tenía que mostrar fe. Y Moisés tenía que obedecer. ¿Sabe que en la Biblia encontramos varios pasajes donde Dios nos da los instrumentos? No lo hace por nosotros, quiere que nosotros mismos lo hagamos. Recuerda unos cuantos días antes de este episodio, cuando está el pueblo de Israel frente a las aguas amargas, cuando Moisés fue enviado por Dios. Moisés, vete allá a Egipto y saca a mi pueblo. Y Moisés nunca le dijo, sí, Señor, ¿cómo no? No, siempre le dijo, no, Señor, no soy yo, Señor, ¿cómo no? E insistió. ¿Y cuál fue el instrumento que Dios le dio, si recuerdan? La vara. Señor, no.
No sirvo para eso, Señor. Yo no puedo ni hablar, Señor. ¿Y qué le digo al faraón, Señor? Y cuando los hebreos me vean llegar, van a preguntar, ¿y quién eres tú? Y yo no voy a saber qué responder. Cuánta cosa, ¿no? Ahora, quiero decir algo. Moisés tenía razón. El pueblo hebreo, su propio pueblo, no lo conoce. El faraón no lo conoce. ¿Cómo voy a llegar ahí, Señor? No te preocupes, yo te mando. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Qué tienes en tu mano? Era un pastor de ovejas, ¿no? Moisés era un pastor de ovejas. Pues, una vara. Hermanos, ¿qué es una vara? Pues un pedazo de palo. ¿Qué pregunta, no? Échala ahí. Ahora recordamos en qué se convirtió: en una serpiente. Vuélvela a tomar. Ay, Señor, yo no la tomo, yo le tengo miedo a una serpiente, ¿no? Tómala. No hubo esta discusión allí, no lo dice, pero cualquiera de nosotros hubiera dicho lo mismo. Ay, Señor, yo tomar una serpiente, tómala. Y otra vez se volvió vara en su mano. Le dio el instrumento. No le dijo, ve, yo voy a hacer. No, ve y toma este instrumento. Ahora todos sabemos, y seguimos la historia, cuán útil fue esa vara de Moisés. Oh, cuántas veces aparece esa vara en la historia de Dios defendiendo al pueblo de Israel a través de esa vara. Cuántas señales grandes, poderosas, visibles frente a todos, hizo Dios con esa vara. Dios da el instrumento para que mostremos fe. Y yo quisiera recordar con ustedes otro momento en el que Dios quiso probar la fe de los que estaban allí. Voy rápidamente, si recuerdan, el pasaje que se nos dice ya en el libro de Juan sobre la resurrección de Lázaro. El pasaje donde Jesús resucitó a Lázaro. Estaba allí frente a la tumba. Lázaro había muerto 4 días antes. Está llorando, mostrando compasión, tristeza porque se murió su gran amigo Lázaro, hermano de Marta y María. Era un hogar que el Señor Jesús frecuentaba mucho. Y de repente da una orden extraña: quiten la piedra. La piedra es la puerta que tapaba el hueco ese, la cueva donde había sido puesto el cadáver de Lázaro. Quiten la piedra. ¿Cuál fue la primera respuesta de ellas, sus hermanas? No, Señor, ya hiede. Quitad la piedra. Así nos resistimos nosotros. Por lo menos 3 veces dijo lo mismo y no la quitaron. Hasta que por fin alguien pudo ver, bueno, quitémosla a ver qué pasa. Hasta cuando quitaron la piedra, el Señor resucitó a Lázaro. Ahora, yo siempre digo, hermanos, cuando me detengo en ese pasaje, ¿usted cree que el Señor Jesús no tenía poder para decirle a la piedra, piedra, rómpete? ¿Lo podía hacer o no? Piedra, quítate. Y la piedra hubiera rodado solita. ¿Podía poder o no? Lo tenía, lo tiene y lo tendrá. ¿Y por qué no lo hizo? Porque nos prueba para ver si mostramos fe. Hermanos, pensemos en algo que no ocurrió, pero que pudo haber ocurrido. Piensen en esto. El Señor Jesús levantó a Lázaro de la muerte porque ellos quitaron la piedra. ¿Qué tal si ellos se resisten hasta el final y dicen, no la quitamos? Ahí quedó Lázaro, hermanos. Así nos prueba Dios. Entonces volvamos a Moisés. Moisés, toma esa rama, tírala allí en el agua. No, Señor, eso no sirve, yo no voy a hacer eso. Señor, dame lluvia. Señor, haz lo que sea con este río, este riachuelo, conviértelo en agua dulce. No, hace esto, esta rama, tírala ahí. No, Señor, no, yo creí que me ibas a ayudar en esto. Y parece que, hermanos, allí hubieran estado todavía buscando agua dulce. Así nos prueba Dios. Dios te dice por aquí. No, pues Señor, pero es que no es la manera en que yo te estaba pidiendo.
Y yo quiero que me respondas al modo que yo espero. No, solo obedece. Dios es el único que sabe cómo hacerlo. Amén, hermanos. Quiso probarlos. La última parte del verso 25 dice: allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Mire bien que la segunda parte que leímos dice que Moisés obedeció, tiró el pedazo de árbol sobre las aguas y las aguas se endulzaron. Qué fácil lo cuenta la Biblia, ¿no? Las aguas se endulzaron. Sí, hermanos. Pero después, oiga bien, inmediatamente después vamos a entender que cuando se endulzaron, la gente se metió al agua y empezaron a beber. Pero inmediatamente después que se saciaron, que sigue diciendo la Biblia, allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. ¿Sabe lo que está diciendo la Biblia? Allí les dio palabra. Fíjese bien que estamos leyendo el capítulo 15. ¿Hasta qué capítulo? Estoy hablando con los que leen la Biblia. ¿Hasta cuál capítulo de Éxodo aparecen los mandamientos? Hasta en el 20. Los 10 mandamientos inician en el capítulo 20. Quiere decir, hermanos y hermanas, que todo esto que estamos estudiando hoy está produciéndose, está realizándose antes de los 10 mandamientos. No había decretos, no había leyes, no había, porque salieron de Egipto, como hemos estudiado otras muchas veces, sin leyes ni decretos. Esto ocurrió antes de los 10 mandamientos y de todas las leyes que vinieron después. Así que cuando Dios los prueba y ellos empezaron a beber agua dulce por todo esto que Dios hizo a través de Moisés con ellos, frente a sus ojos, le dicen: ¿se dan cuenta ahora lo que soy capaz de hacer? Entonces, para que sigan creyendo que solo yo soy Dios, les voy a dar palabra, decretos, ordenanzas. Les dio palabra, hermanos. Ahora, qué dicha que ellos recibieron directamente palabra de Dios, pero más dicha la nuestra que toda la palabra de Dios ya está completa. Imagínense, siglos y siglos antes de que la Biblia se completara, no tenían más palabra que la que estaban oyendo directamente de Moisés, de Dios a través de Moisés. No había nada escrito, hermanos. Y allí les dio palabra, allí les dio decretos, estatutos, allí les dio reglas, allí les dio normas. Nosotros ya tenemos la palabra completa. Hermano, ¿qué te falta para creer? ¿Qué te impide creer y obedecer la palabra de Dios? Dios siempre nos prueba, porque su intención es que alcancemos madurez. ¿Sabe que eso es la prueba, no? Cuando un niño entra a la escuela y aprende todo lo que aprende, tiene que hacer examen. Y aun cuando llegamos a grande y pasamos la primaria y vamos a la secundaria y llegamos hasta la universidad, la parte que menos nos gusta es hacer examen. Pero solo a través del examen es que podemos probar que estamos aprendiendo. Esa es la razón de ser de la prueba, del examen. Pues exactamente es lo mismo que Dios hace con nosotros. Yo te alabo, Señor, yo creo en ti. Sí, te voy a probar. Y de repente ahí vienen problemas y tiempos de escasez, tiempos de que te despiden del trabajo y tiempos de que las enfermedades afloran. Pero si ayer estaba muy bien y hoy ya está en cama, sí, Dios te está probando. ¿Y qué haces primero? Mostrar amargura. Cuando Dios lo que quiere es que te hagas más sumiso, más obediente, más humillación, más oración, más Job que Jonás el desobediente. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Más Job. ¿Recuerda a Job? Ay, cuánto fue probado, pero nunca dejó de creer en Dios. ¿Y qué hizo Jonás?
Desobedeció. Vete por aquí. No, es que yo quiero ir. Así somos. Nos hace falta más el ejemplo de Job, el ejemplo de Moisés. Obedecer. Obedecer por sobre todas las cosas, porque pasando las pruebas, venciendo en las pruebas, respondiendo bien sobre las pruebas, es como alcanzamos madurez, mayor estatura frente a lo que Dios demanda de nosotros. Hermanos y hermanas, hablemos un poquito de los decretos y mandamientos de Dios. Dios siempre bendice a los que son fieles. Dios siempre bendice a los que son obedientes. Mire bien el versículo 26. Ahora el Señor les dice acerca de esas ordenanzas que les dio en ese momento: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, óigame, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Qué grande cosa, hermanos, es Dios prometiendo, y cuando Dios promete nunca falta. ¿Qué nos hace falta? Creer. Es la parte más difícil. Porque como es fácil desconfiar de nosotros, hey, sáltate de allá para acá, te aseguro que no te va a saltar. Solo porque lo dice, quiere que yo me salte del segundo piso. Usted sabe que no. Ah, pero si Dios te lo dice, ¿quién sabe? ¿Quién sabe si lo hacemos, aun cuando Dios lo diga? Nos hace falta creer que Dios sí nos protege, sí nos cuida. Si oyeres, mire las formas verbales que se usan aquí. ¿Qué cosas son las que Dios demanda de nosotros? Si oyeres, si hicieres, si dieres oído, si guardares los estatutos. ¿No les parecen repetitivos? Parece que sí, porque al final es si obedeces. No solamente oír, hermanos, y mire bien cómo dice si oyeres. ¿Qué palabra sigue después de oyeres? Oír atentamente. Siempre digo, hermanos, que esto se parece como cuando nos reunimos ahorita mismo. Alguien te pregunta por la calle o en la casa cuando regresas: ¿cómo estuvo el sermón? Ah, mira qué bonito. ¿De qué habló? No me acuerdo, pero estuvo bonito. Oyó, pero no se le pegó. Probablemente oyó con esta parte externa del oído, no con la parte de adentro, no con el corazón. No oyó atentamente. Si oyeres y meditares, eso es. Si oyes con ganas de aprender, eso es oír atentamente. Si haces, no solo oyes. Yo creo que habla bonito, pero yo mejor me quedo como yo lo hago. No tiene ningún efecto lo que oíste. Es si oyes y haces, si oyes y obedeces. Y otra vez dice, si haces, si pones oído, dieres oído a los mandamientos. Si guardas, otra manera de decir hacer, aplicar. ¿Cuál es la respuesta? Ninguna enfermedad de aquellas que viste en Egipto, ninguna te llegará a ti. Ay, hermanos, qué grandes promesas. ¿Quién lo dijo? ¿Moisés? No, Dios. Moisés es solo el instrumento. Como nosotros hoy somos el instrumento de Dios para llevar esta palabra a la gente. No somos nosotros, no es nuestra palabra, no es la palabra de la iglesia, ni del pastor, ni de nadie. Es palabra de Dios. La desobediencia de los egipcios les trajo enfermedades que Dios mismo les envió a través de las plagas. Grandes cosas terribles, como ya hemos estudiado muchas veces. Por causa de la desobediencia del faraón
y de los egipcios, que por mucho tiempo habían puesto su fe, su confianza en sus propios dioses y no en el Dios de la verdad. La obediencia de los hebreos, por lo contrario, le traería salud y abundancia que Dios mismo les daría. Óigame, usted sigue la historia, porque después de Éxodo, Levítico, llegaron a la tierra prometida, a las tierras de Canaán, de Josué para adelante, y conquistaron. Mire, hubo grandes momentos de fe del pueblo de Israel delante de Dios, y Dios los bendijo. Pero hubo grandes momentos de desobediencia y Dios no los bendijo. Así obra Dios, hermanos. Si eres fiel, no dudes de sus bendiciones. Si eres infiel, no espere bendición, aunque ore mucho. Porque aunque ore mucho, quién sabe cómo ora. Se puede orar con egoísmo, se puede orar con desconfianza. No, el valor de una oración delante de Dios no se mide solo con el tiempo es importante, sino por el nivel de tu fe, de la profundidad de tu corazón abierto delante de Dios. La obediencia de los creyentes es lo que marca la diferencia cuando Dios trae toda bendición y cuando no la trae al incrédulo. Los creyentes en Dios disfrutan de la santidad y libertad de toda congoja, amarguras, contiendas, iras, disensiones, deseo de venganza, enemistades, pleitos. De todo eso nos libra Dios cuando obedecemos a su palabra. Dios les estaba preparando para cuando recibieran los mandamientos de la ley en el capítulo 20. Y estaba preparando sus corazones. Mire que aquí lo que estamos diciendo es que los 10 mandamientos y todas las muchas leyes que vinieron después no cayeron de golpe, sino que Dios empezó a darles ordenanzas. Porque lo primero que Dios quería es que aprendieran a conocerlo. Les voy a mandamientos, pero antes de darles los mandamientos, quiero que entiendan y quiero que sepan qué clase de Dios soy yo. Y tenían que aprender a oír atentamente. Tenían que aprender a hacer lo recto delante de Dios. No de apariencia, sino de modo sincero, porque a Dios no se le puede engañar. Hermanos, ¿cuáles son los grandes beneficios por obedecer? La Biblia nos enseña grandes beneficios por obedecer. Aquí en principio les dice, si ustedes me obedecen, si oyen y hacen, no habrá enfermedades. Qué tremenda cosa. Cuando estamos sanos, tenemos que orar mucho a Dios. Señor, ayúdanos a ser obedientes para gozar de tu salud, la salud que solo viene de ti. Encontraron un lugar seguro, refrescante y abundante para acampar, dice el verso 27. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Oiga, me da mucho para pensar. Fíjese usted lo siguiente. Dios les dice cuando están frente a las aguas amargas: mira, Moisés, córtate esa rama allí y échalo allí. Suponga que Moisés dice que no porque está en la misma posición que el pueblo. Señor, no, aquí mira, estamos, eso no sirve para nada, eso que me estás diciendo. Aquí nos quedamos. Y a lo mejor unos cuantos metros más adelante está el agua dulce, esta fuente maravillosa. ¿Cuántas cosas nos negamos cuando no estamos caminando de acuerdo a la voluntad de Dios y agarramos nuestro propio rumbo? Porque desconfiamos de Dios. Pero una vez que ellos obedecieron, Moisés obedeció, tomó aquel árbol y lo echó en el agua amarga y Dios la endulzó. No olvide esto, hermano. Dios la endulzó. Amén. No Moisés, Dios lo endulzó. Y tuvieron fuerzas para seguir caminando. Y allí, un poco más adelante,
estaba una gran fuente de agua dulce llamada Elim. Llegaron a Elim y había allí 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Una cosa muy importante. Muchas veces hemos dicho, hermanos, no tomemos los símbolos numéricos en la Biblia. Hay muchos números que son simbología, pero no los tomemos como superstición. Hemos dicho muchas veces que como el número 7 aparece en la Biblia como el número de Dios, o el número 1000 como el número de plenitud, entonces hay gente que todo lo toma como el número 7. No te queda el zapato número 7, pero lo compras aunque no te quede porque es el número de la buena suerte. No, hermano, no, eso no. O nunca te pones algo, o nunca sales de tu casa el viernes 13 porque es día de mala suerte. Hermano, no, por favor. Ya Dios nos ha hablado de todo eso. Sin embargo, sí es importante entender que los números tienen simbología. ¿Sabe lo que significa el número 12? Bueno, estaba hablando de las 12 tribus. Siempre se hace referencia de las 12 tribus, y ellos son 12 tribus de Israel. Y después encontramos de cuando surge la iglesia, ¿cuántos discípulos fueron? Bueno, simbología que también tiene que ver con de dónde surgió la iglesia. Los 12 como representativos de las 12 tribus, aun cuando los 12 no venían de las 12 tribus. Hay 3 parejas de hermanos entre los 12. Por tanto, no es que cada uno de ellos venía de una tribu distinta. Pero el número 12 como símbolo. Y aquí aparece 70. En la Biblia encontramos simbología muy importante con el número 70, las 70 semanas de la escatología, de los tiempos venideros, y 700 años, 70 años ellos estuvieron cautivos en Babilonia. Entonces aquí el 70 que se fundamenta en el número 7, que es el número de Dios. Entonces son simbología. Pero Dios está hablando de cosas maravillosas para el pueblo de Israel desde que empieza a darles la palabra, sus mandamientos y decretos al principio de la Biblia. Y claro, cuando el pueblo de Israel llegó a Elim, donde abundaban las aguas frescas y quizá habían muchos árboles verdosos, las palmeras, que son las 70 palmeras, pues claro que allí se quedaron por un buen tiempo. Allí acamparon para tomar fuerzas. Hermano y hermana, ¿a dónde acampas tú para tomar fuerza en este mundo? Todos nosotros hemos encontrado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Digo, los que somos salvos en Cristo, y allí acampamos. Si Cristo no se mueve, no te muevas. Si Cristo te mueve, sigue. No des un paso fuera de Cristo, porque te alcanzan las aguas amargas. Pero si acampas en Cristo, has encontrado las 70 palmeras de Dios que te cubren de todo mal camino. Así es como opera la cosa. Obediencia a Dios por sobre todas las cosas. Las amarguras de la vida enturbian nuestro deseo de vivir. Solo Dios en su poder y misericordia puede librarte de todas tus amarguras. Deja que Él te lleve de la mano por los caminos seguros y dulces y te bendiga tanto como todos los días lo necesitas. Vamos a orar. Padre nuestro, muchas gracias por esta palabra. Palabra de dulzura, palabra de vida abundante, palabra de plenitud. Perdónanos en todo momento que mostramos desobediencia por nuestra propia incredulidad y queremos seguir nuestros propios caminos por nuestra propia cuenta. Perdónanos y líbranos de tales actitudes. Ayúdanos a obedecer en todo instante tu santa palabra y ser bendecidos. Oramos en el nombre eterno y glorioso del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.